Víctor Oporto es titular de Optilent, pero también tiene una diversidad en cuanto a sus facetas, digamos, como empresario, consultor de empresas, y también ha tenido un know-how muy interesante como para poder compartir con ustedes de toda su experiencia, digamos, internacional. Conocés realmente el mundo. O sea, sos una persona que afortunadamente te podemos decir que conoces el mundo. Muy afortunado, sí. Víctor, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno. Venía pensando justamente en ese tema de los viajes, ¿no? Y una reflexión que le hice en el camino la quiero compartir con vos. Digo yo, ¿en qué somos distintos? O sea, yo estaba, tenía suerte, ¿no? Gracias a la actividad intercultural que te contaba de intercambio de estudiantes, estar, por ejemplo, en Malasia, en Japón, en Tailandia o en otros países de Occidente, ¿no? Malasia es una sociedad sorprendente, Tailandia ni hablar. Y hay un hilo común de los países que le va bien y los que le va mal. Hay tres cosas que los países que le va bien la tienen clarita, que es la cultura del trabajo, la cultura del ahorro y el apego a la ley. Y vos fíjate que son las cosas que se nos han ido destruyendo acá. A la cultura del ahorro se la llevó puesta la inflación, el plan Bonex, el corralito se lo llevó puesto a la cultura del ahorro. La del trabajo se la llevó puesta los planes, los subsidios, lo fácil, los atajos. Y el apego a la ley, y no es nuestra característica, ¿no es cierto? En 200 años de historia... Hasta diría que podés rayar con la anomia, digamos. Rayar con la anomia, como diría Carlos Nino, un país al margen de la ley, ¿viste? Contarle a la gente que te está viendo en Rosario, en Rafaela, esa faceta tuya, digamos, de intercambio de estudiantes. O sea, vos estuviste, digamos, en un organismo internacional, digamos. Mira, hace muchos años fui estudiante de intercambio, estuve un año en Estados Unidos, me encantó la experiencia, me pareció fascinante. Te hablo de época sin internet, sin nada, ¿viste? Viajar al extranjero era toda una aventura. Y encontré una faceta muy linda, que es para el grupo de 15, 16, 18, 19 años, vivir una experiencia internacional, viviendo en otra familia, de otro país, de otra cultura, es un abridor de mentes irreemplazable. Es un contenido extracurricular que te cambia la forma de percepción de vos mismo, de tu país y del mundo. La organización se llama American Field Service, más conocida como AFS. Se fundó en la Primera Guerra Mundial, tiene más de 100 años. Se dedica al intercambio de estudiantes desde 1947, está en 80 países, intercambia 13.000, 14.000 estudiantes anuales. No tiene fin de lucro, es una especie de federación internacional. Tuve la suerte de ser presidente mundial de esa federación durante 6-7 años, del 2001 al 2008. Sigo perteneciendo a la organización. Y bueno, lo que los fundadores persiguieron y nosotros perseguimos es, a través de la juventud, que es una mente todavía virgen y sanamente ingenua, entender que somos una sola raza, más allá de colores, religiones, diferencias, sexo, orientación sexual, etcétera, somos una sola raza, y el vivirlo en carne propia suplanta o complementa lo que los libros te pueden dar. Esa fue la ¿Qué aporte, digamos, ves de esos chicos que tuvieron la experiencia del intercambio? Que además de esta apertura mental, o sea, de decir, conozco otro mundo, exacto, porque esto existe, el concepto del otro mundo existe, ¿no? Y no solamente en la división de Occidente y Oriente. Claro. Buena pregunta. Mira, tres cosas. La primera es humildad. Vos cuando viajas al mundo te das cuenta que no somos el centro del mundo, para nada, ¿me entendés? Y ojo, que otros chicos que vienen acá también se dan cuenta. Que no somos el centro del mundo, ganás en humildad, somos un país más, somos una sociedad más dentro de una aldea global. La segunda es la autoestima. Cuando un joven se anima a hacer un cambio de vida tan radical, de irse un año o 6 meses a otro país, autoestima. Y la más importante, perdés el miedo al cambio. Perdés el miedo al cambio, te atreves a los desafíos, te atreves a hacer algo distinto, a salir afuera del molde, a pensar out of the box, dirían los americanos, ¿viste? Pensar fuera de la caja. Y esa es la gran enseñanza, ¿viste? Nosotros le enseñamos a los chicos a no comparar países en términos de mejor o peor, simplemente distintos y entenderlos. Una anécdota muy pequeña. Hicimos un estudio, siendo yo presidente de la organización, comparando la cultura alemana y estadounidense. Como un ejemplo, hacemos decenas de estudios de eso durante el año, ¿no? Con una universidad amiga hicimos ese estudio. Entonces nos decían, el investigador nos decía, el alemán es la cultura coco y el americano es la cultura durazno. Bueno, la pregunta era, ¿qué quiere decir coco y qué dice durazno? Y si el alemán es muy duro por fuera, pero una vez que pasás esa coraza, es blando, es suave y es muy humano. ¿Entendés?
Nosotros tenemos el estereotipo del nazi, del alemán, ¿viste? Duro por fuera, pero por dentro no, son muy humanos. El americano es la cultura durazno. Por fuera es blando, es mucho más sociable, pero llegar a lo que realmente piensa es mucho más difícil. ¿Verdad? Ahora, sin embargo, los dos compartimos el mismo planeta, compartimos el mundo. Comparamos la cultura anglosajona con latina. El latino te va a decir, usted, señor, tiene la nariz un poquito más prominente que lo habitual. El inglés o el anglosajón te va a decir, usted es narigón. Después el latino va a decir, el anglosajón es un maleducado. Y el anglosajón va a decir, el latino es un falso, no te quiso decir la verdad. Los dos dijimos lo mismo, que vos tenés narigón. La forma en que lo decís es lo que te hace el cambio, y lo que nosotros ayudamos es a entender que la forma no nos hace distinto, porque el fondo es igual. La faceta empresarial tuya. Tu familia, recién decía Sagardía, fuera de aire, tu familia, digamos, está dentro del negocio de la óptica. Optilent es una marca muy importante dentro de la región. Mi padre fue funcionario muchos años de la madre de todas las ópticas del país, que fue Lutz Ferrando. Lutz Ferrando, por razones de conflicto entre los Lutz y los Ferrando, dos familias, quiebra en los 90, y mi padre es continuador en Santa Fe de lo que fue la sucursal de Lutz Ferrando con nombre propio, que es Optilent. Yo vengo del palo industrial. Yo fui durante 20 años director ejecutivo de Sidal, una fábrica que estaba acá en San Luis. Inclusive estuve en el Consejo General de la UIA por San Luis. Pero como hijo único, cuando mi padre tenía que entregar la posta, dejé la industria y me dediqué al negocio familiar para que siguiera adelante. Y bueno, estamos metidos en la óptica, es una óptica integral, hemos crecido bastante, gracias a Dios. Tenemos el favor del público, el favor de la gente, y como decía mi antecesor Juan recién, si haces las cosas bien, el público lo valora. Creo que eso es lo que hacemos. En la búsqueda de negocios, el santafesino, el empresario santafesino, ¿está preparado para ir a una instancia superior, digamos, de únicamente no pensar en la comarca, como se dice, en su lugar, digamos, de estacionamiento, de confort? Mira, si nos comparamos con otras ciudades, Rafaela, Río Cuarto, Rosario, Tucumán, Salta, nos falta. Hagamos una autocrítica. El santafesino, y soy santafesino, el santafesino es trabajador, trata de ir adelante, pero la zona de confort a veces nos tienta un poco. Y creo que nos hace falta sacudirnos un poquito de esa zona de confort. Mira, como sociedad, y Santa Fe en general Argentina, ¿no? Yo digo, como sociedad hay tres cosas que no hacemos, y aplica Santa Fe también. Primero, no exigimos, no interpelamos, lo decía Juan recién, antes que yo, no interpelamos a nuestros dirigentes, a nuestros políticos, no los interpelamos. Es correcto interpelarlo, es correcto exigirle, claro, es correcto dentro de la psicología social esto se llama no tener tener una postura acrítica. Claro. Estar alienado absolutamente, digamos, a un mensaje de, bueno, en algún momento vamos a cambiar, en algún momento alguien va a gobernar para todos, en algún momento alguien va a brindar educación para todos, en algún momento vamos a elevar la vara, pero es en algún momento cómo el hombre trata de causar ese efecto. Claro, tal cual, ¿viste? Yo creo que ese es un punto, nos falta interpelar, nos falta exigir, nos falta ser más creativos. Estamos esperando soluciones que son las mismas de hace 30, 40 años, 50 años. Tenemos que ser más creativos en la búsqueda de las soluciones. Lo que pasó en el puerto es un buen ejemplo. Fíjate lo que vos hablabas hoy. El puerto de Santa Fe estaba liquidado, muerto, en vía muerta literalmente. Hoy es un puerto, más allá de la actividad portuaria, que es un tema aparte. Sí. La zona fue recuperada por la ciudad y hoy no hay turista que venga que no pase por esa zona. Bueno, fue un poco de creatividad para recuperar una zona de la ciudad. Y lo tercero que nos falta es integrarnos. Es integrarnos. O sea, no interpelamos, no creamos y no nos estamos integrando nosotros. Cuando te hablo de integrar, te hablo de industria, comercio, educación. Todo tenemos que ver con todo. Ahora, ¿diste en la tecla de lo que significa el empresario Río Cuarto? ¿Diste en la tecla de lo que significa el empresario rosarino? Y diste en la tecla, como se dice vulgarmente, en el rafaelino. Existe una identidad, una pertenencia. Y a partir de ahí se genera... A ver, que nadie se horrorice ni ruborice por esto. El lobby, la santafesinidad. Me parece que es lo que falta, la santafesinidad de la ciudad capital de la provincia. De una de las 3 provincias, o sea, es el segundo estado provincial o el tercero más importante. Exacto, es un elector definitivo.
Es una fuente de riqueza, es una provincia, viste, con todas las posibilidades y potenciales, y no defendemos esa santafesinidad. Quizás estamos llamando la rosarianidad, la santafesinidad, la rafaelanidad, como se diga, ¿no es cierto? Nos falta esa integración. Y si vas a la ciudad debería tener como primer paso su propia identidad, su propia exigencia, su propio proyecto y desarrollarlo con fuerza. Me parece que en algún momento hay que dejar de esperar el Mesías, el Creador, el atajo, el iluminado, ¿viste? Y buscar la solución entre nosotros. A ver, en términos, digamos, de política económica o inclusive en conceptos, digamos, de la sociología, es habitualmente lo que se llama una nueva burguesía. ¿Debería estar liderada por quién? ¿Por la política o por los empresarios? Por las fuerzas vivas. Por las fuerzas vivas. Mira, los políticos son importantísimos. Los políticos son necesarios. La política es indispensable. El error es esperar todo de los políticos, ¿me entendés? Perón decía, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Más allá de, no soy peronista ni tengo una postura bastante independiente en lo político. Solo ser muy selectivo en quién voto en cada elección. Al margen de eso, ¿no es cierto? Me gusta el dicho. ¿A qué me refiero? No me quedo a esperar. Creemos, interpelemos, exijamos e integrémonos con una agenda concreta. Podemos tener una agenda que nos diga, esta ciudad necesita esto. Lo que pasa es que siempre suceden estas cuestiones, digamos, de vicisitudes de mezquindades. Claro. Lo hace aquel, yo no participo. Exacto. A ver, dentro de las mismas entidades que acabas de mencionar, digamos, donde está Unión Industrial, Centro Comercial, digamos, el mutualismo, el cooperativismo, existen esas cuestiones de competencia, de codazos y de decir más allá de... Yo no me puedo sentar inclusive con mi competidor en el mismo rubro. Claro. Es una pena, si ocurre eso es una pena y a veces lamentablemente ocurre. Lamentablemente ocurre, ¿viste? Yo creo que nos aferramos mucho a los cargos y no a las ideas. Sería más importante ser fanático de las ideas y no de los cargos. ¿Qué frase? Los cargos son lindos, son simpáticos, ahí en la foto. Las ideas son más importantes y son las que perduran, ¿no es cierto? Creo que ahí nos tenemos que unir. ¿Pensás que el norte de esta ciudad es el puerto? ¿Es el este, mejor dicho? Más allá del master plan, digo, el emplazamiento del puerto, lo que decía Simes en el primer bloque, ¿puede llegar a ser justamente un efecto multiplicador? Sí, pero no debería ser excluyente. Yo pienso, te vuelvo a repetir, te vuelvo a decir, ¿no es cierto?, un concepto, integración. Te cuento una anécdota de la óptica. Por primera vez en la historia, la sucursal de Aristóbulo del Valle vendió máquina de San Martín. Eso me da una idea y no soy... Para que entiendan, digamos, la gente, digamos, de Rosario, de Rafaela, de cualquier lugar, de Entre Ríos, hoy Aristóbulo del Valle es uno de los centros comerciales a cielo abierto, yo diría que el más importante de la ciudad de Santa Fe, y la peatonal San Martín es el centro comercial por excelencia, digamos, tradicional. Claro. Más allá de que haya shopping, haya un proyecto de mall a la manera yanqui, digamos, en el puerto. Digo, el crecimiento de Aristóbulo del Valle es notable. Tremendo. Este dato que me acabas de dar es impresionante. Se vendió más en tu sucursal de Aristóbulo del Valle que en la peatonal de San Martín. Y a mí me pasa por primera vez, a otros colegas ya les viene pasando de antes. Por eso creo yo que más que un norte me gustaría una ciudad con nortes, no con un solo norte, ¿viste? Donde se puede desarrollar Aristóbulo del Valle como centro de cielo abierto, donde el oeste deje de ser la franja donde vemos la marginación, la delincuencia y se recupere, y que el centro también vuelva a ser el centro. Bueno, pero fíjate vos lo que hablábamos con Juan José, o sea, dos también avenidas troncales como son López y Planes y Facundo Subirías, no con el desarrollo que tiene Aristóbulo del Valle, pero van tomando valor también porque se van multiplicando y asociando en esta cuestión de valorización de inmuebles como ha hecho Jerárquicos en estas dos. Fíjate vos el caso de Rosario. Rosario es una ciudad que a mí me parece fascinante, como ciudad, como en lo cultural, en todo. Voy seguido a Rosario, e inclusive tengo un fin de semana libre, nos vamos a pasar la noche allá a Rosario, ¿viste? Porque tiene actividad cultural, gastronómica, deportiva de todo tipo. Y ya el centro de Rosario es importante, pero no es el único referente. Vos tenés una cantidad de centros comerciales con muchísima vida, con muchísimo desarrollo. Bueno, yo aspiro a un Santa Fe, o me gustaría un Santa Fe de ese tipo. Que más que tener un norte, sea varios nortes, varias estrellas integradas entre sí. Y además con una
cosa a favor de nuestra comarca, diríamos, de nuestra área metropolitana, de que tenemos una dimensión demográfica justa manejable. Porque Sí. ese palo 300, como se dice, ese 1.300.000 habitantes que está, digamos, en Rosario, Gran Exacto. Rosario, significa también que hay mucha gente que queda afuera. Sí, por supuesto. Santa Fe tiene todo, digamos, como para poder armarlo de Rosario con 600.000 habitantes en el área metropolitana. Sí, es manejable. Inclusive si sumás Paraná, Claro. que podés inclusive, digamos, generar ese lazo. Es un centro urbano gigante, Paraná-Santa Fe, ¿viste? Desde ya. Ahora, fíjate que en la primera parte nosotros decíamos Rafaela, después de Concordia, después de Villa Mercedes, que conozco mucho en San Luis. Ninguna es capital de provincia. Ninguna es capital de provincia. Y no estoy diciendo que sea malo ser capital de provincia, lo que sí hay que decir que quizá, ¿viste? Cuando vos tenés la capital con todo el lobby que significa, el empleo público que significa, las expectativas se aplastan un poquito. ¿Entendés? Me gustaría una ciudad que siga siendo capital, pero con el espíritu de las que no son capital. Que no esperan nada, sino que van para adelante. Es un gusto como siempre. Gracias a vos. Gracias, Víctor. Gracias. Espero que haya sido muy interesante para ustedes. Este es el primer programa de este ciclo que arrancamos 2019 de ABC1 por Somos Rosario, Somos Rafaela, Somos Paraná y Somos Santa Fe.